darle tiempo a la gente para que también se prepare un matecito o algo. Porque hoy nos vamos a abocar a temas más estáticos a la filmación, no va a haber tanta aventura. Vamos a contar cómo es que vivimos viajando sin tener que trabajar. Así que quédense porque primero vamos a hacer un paréntesis, pero después les vamos a contar que quieran también vivir sin trabajar. Voy a poner leche porque esto está asqueroso. De tanto ponerle café me queda muy fuerte. Este quedó súper dulce, pero está bueno igual. Los videos que venimos publicando en general que tienen un montón de edición atrás, mucha producción, mucha preparación. Cada aventura que hacemos, el día anterior tenemos que planificar qué cámaras vamos a llevar, cómo va a estar el clima, si podemos llevar dron o no. En el momento que estamos haciendo la travesía o la aventura, estamos todo el tiempo pensando en qué tomas hacer, desde qué lugar. Cada travesía nos lleva mucho más tiempo justamente por las tomas que si no filmáramos nada. Mucha edición después. Para que tengan una idea, los videos que veníamos haciendo nos llevan, no sé, como 20 horas más o menos. Por un lado, los invitamos a los que no hayan visto nuestros videos anteriores que los vean porque están buenos y la verdad que nos divierte mucho hacerlos, así que le ponemos onda, creo. Y es por eso que decimos que es un video ladri, porque la realidad es que la producción es cámara en trípode y bueno, y contarles algunas cosas. Esto es más fuerte que nosotros y terminamos haciendo más de lo que esperábamos. Metimos todas las tomas del café que no le íbamos a hacer. Nos pareció divertido ponerlo. Yo me puse a limpiar todos los vidrios antes de empezar a filmar porque los vidrios estaban re sucios. Sí, hubo una cierta preparación en la camioneta. Pero bueno, es menor. Bueno, y ahora sí, terminamos con el paréntesis medio largo. Como algunos de ustedes sabrán, actualmente estamos en Los Molles. Hoy es martes 21, feliz primavera. Sí. Y feliz cumple a mis sobrinos Juanma y Fran, que hoy es su cumpleaños, son gemelos, y Fran es mi hijadito, así que feliz cumpleaños enorme. Así que bueno, es lo más actual que hemos hecho hasta ahora, aparte del vivo. Estos videos más actuales nos dan la oportunidad de poder responderle a la gente más en vivo. Vamos a intentar responder algunas de las cosas justamente nos fueron preguntando en los comentarios con este video. Bueno, ahora sí vamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo hacemos para viajar sin trabajar? Es un poco engañoso porque sí hay que trabajar. Nosotros trabajamos previamente. No estamos trabajando ahora durante nuestro viaje. Pero sí hemos trabajado durante muchos años para llegar a esto y hemos planificado mucho. Para poder recibir ingresos durante el viaje sin estar trabajando en este momento. Estamos recibiendo ingresos por un trabajo que hicimos previo. Esos son ingresos pasivos. Los ingresos activos son los que tu ingreso es proporcional al tiempo que le dedicas al trabajo. Por ejemplo, un ingreso pasivo puede ser escribir un libro. Puedes estar durmiendo mientras se vende tu libro y recibís un ingreso. Ese tipo requiere de tu presencia en el momento para estar generando un ingreso. Distinto a si uno es, no sé, carpintero, por ejemplo. Pero básicamente los ingresos pasivos son ingresos que te entran mientras estás durmiendo. Para resumirlo. Bueno. Por eso dormimos mucho. Por eso... Un poco la idea fue migrar a este tipo de ingresos que tenemos ahora, que ya les vamos a comentar. Me mata el detalle de la ventana sin terminar. Esa puerta está terminada y esa todavía no se nota. Ese es otro paréntesis. Nos han pedido mucho de hacer un van tour y sí, lo vamos a hacer eventualmente, pero lo queremos hacer cuando la camioneta esté terminada. Vamos al meollo de la cuestión. Después de todo este preámbulo larguísimo, vamos a contarles cuáles son. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Administro unos alquileres de locales comerciales que por ser contratos largos, en general el contacto que se requiere no es tan necesario. Con WhatsApp te puedes manejar. Por otro lado, alquilo una propiedad propia, valga la redundancia. Bueno, muchos que tienen casa lo pueden hacer, obviamente. Los que no tienen casa, no. El ingreso de ambas cosas no son grandes ingresos, pero bueno, todo ayuda. Por otro lado, también administro alquileres temporarios, ¿no? Administro un alquiler de un departamento chiquito, me requiere muy poco esfuerzo porque, de hecho, los últimos 3 años estuvo alquilándolo a alguien fijo. Pero a mí me requiere 0 esfuerzo, más que estar al WhatsApp de algún problema que haya que resolver, que por suerte todo lo puedo resolver por teléfono o por WhatsApp. Así que... Y después tengo mi propio departamento que alquilo también por Airbnb temporalmente, que cuando yo estaba más en Buenos Aires y no viajando así tan definitivo, lo manejaba yo. Entonces cuando tenía alquileres largos de 1 o 2 meses o incluso más, me iba de viaje. Cuando eran alquileres más cortos, yo estaba ahí más pendiente de la entrega, ¿no? Y recepción del departamento. Cuando decidimos irnos definitivamente, hablando con una amiga que también maneja algunos departamentos, se ofreció a manejarlo ella, pero a mí hoy por hoy me genera 0 esfuerzo porque está ella a cargo y responsable de la gestión absoluta de todo, me está administrando completamente el departamento. Así que sí, te quiero mucho, sos una genia. Estoy feliz que puedas manejar el departamento. Es un departamento muy chiquito que lo compré a muy buen precio, que fue fruto de un montón de años de trabajo. Por suerte no tuve que pedir ningún crédito, pero también es una opción pedir un crédito. Trabajé un par de años como azafata en yates privados, que ganaba en euros y que mi sueldo era muy bueno y lo ahorraba entero por mes porque no hay en qué gastar viviendo en un yate. Eso siempre lo comento porque me parece buenísimo para el que quiera trabajar en yates, es como una opción excelente de ahorro. Así que bueno, con los años que trabajé en el yate me lo pude comprar y bueno, un plus de ahorro que tenía previo.
Fuiste a trabajar en Yate, siendo que eras arquitecto, o sea, nada que ver, Claro. haciendo... Sí, abrí mi cabeza y dije voy a trabajar de Otra lo que cosa. sea y si surge lo que sea, bueno, Sí, conseguí sí. este trabajo como azafata y la verdad que espectacular. Aparte uno de los trabajos más increíbles que tuve en mi vida, la verdad que... Piénsenlo, ese es una Sí, sí, también está otra buenísimo. alternativa. Y a ver, yo no tenía que saber demasiado de nada, de hecho lo aprendí todo estando ahí. Cuando trabajaba como arquitecta también pude ahorrar, así que todo eso, bueno, a ver, tenemos 39 años, ¿no? Yo trabajo desde los 16 años. Podríamos decir los dos que estamos retirados hoy por hoy. Otra forma de ingreso que fui armando también con un laburo fijo fue el tema de inversiones. En ese momento, cuando estaba trabajando, era gerente de una empresa chica, familiar, que me dio la posibilidad también de poder invertir en varias cosas, cosa que ahora el ingreso es mucho menor, obviamente, pero bueno, no depende de nuestro tiempo. Pero en ese momento podía ir invirtiendo en distintas cosas y fui haciendo varios experimentos. Bueno, en un principio arranqué por lo más básico, por hacer plazos fijos y cosas por el estilo. Eso no es ningún experimento, es hacerlo, lo puede hacer cualquiera que tenga cuenta en un banco. Después empecé a hacer inversiones a través de una página que se llama Fluenta. Es una plataforma de préstamo donde uno se le presta a gente que lo necesita y obviamente lo devuelven con un interés, o sea, igual que funcionaría un banco, pero eliminando al banco. Te piden muchos menos requisitos, es mucho más fácil de pedir un préstamo a través de Fluenta Claro. que a través de un banco. En la descripción del video igual vamos a dejar links a todas estas plataformas por si alguien se quiere meter y fijarse de qué van. Nos quedamos sin batería, así que cambiamos la batería y cambiamos de lugar la cámara ya que estamos. Así, un Ajá. poco de dónde le ponemos Para que no se torne para que no tanto. se atorre, claro. Aparte de haber hecho esa prueba con Afluente, hice pruebas en las cosas más variadas. Por ejemplo, vender por un mundo virtual que se llama Second Life, que tiene una plataforma de venta al estilo Mercado Libre. Entonces el experimento consistía en hacer algunos como muebles o cosas por el estilo, las cuales se pueden vender a través de esa plataforma, tipo Mercado Libre. Claro, porque es un mundo virtual en donde la gente vive, alquila, compra casa, se construye, Claro. viaja. Incluso no se sé, compran y se venden, no sé, animaciones que puede hacer tu avatar, o sea, Sí, tu tu personaje. personaje. Hay que es todo un mundo virtual. Bueno, en fin, eso fue una de las primeras cosas que me metí pero hace muchos años. Sí. Y al día de hoy todavía sigue generando De hecho, algo. ¿qué vendes ahí? ¿Vende PlayStation? Ahí viendo PlayStation. Es un modelo en 3D de Sí. una PlayStation. Bueno, igualmente, para hacer eso necesitas mucho internet, que en ese momento tenía, porque estaba en un lugar fijo, tenía Yo mi incluso casa. pensé en meterme como arquitecta y diseñar las casas que tengo diseñadas, incluso en 3D, ponerlas para la venta. Así que al final nunca lo hice. Es pero- algo muy loco, pero algo nos aporta. Sí, aporta muy poquito, pero bueno, todo suma. Pero es una idea, a ver, si nosotros le metiéramos muchas horas de dedicación a esto, podríamos ganar mucha más plata a través de Second Life. Sí. Y no lo hacemos porque no tenemos ganas hoy por hoy, pero es una idea para gente Y el que lo pueda hacer. 100% pasivo, o sea, yo trabajé en eso, me puse a diseñar esos modelos en 3D. No sé, en una semana puse 10 cosas y nada, y no lo toqué nunca más. O sea, solo me meto en la cuenta para ver cuánto está generando y demás. Me llegan mails diciéndome que gente compró eso. Pero bueno, funciona, qué sé yo. Funciona. Mundo virtual. Eso fue una de las cosas que probé. Después me metí en otras plataformas así que dan intereses, por ejemplo Mercado Libre. Walla da interés y lo mismo con plazo fijo, que también te da interés teniendo la plata inmovilizada. La diferencia es que lo que te dan es mucho menos, pero bueno, tampoco quería dejar todo en un mismo, no quería agarrar en ese momento y decir todo al banco o todo esto, no, la idea era diversificar el riesgo, sobre todo, pues estaba haciendo muchos experimentos. Bueno, más cosas seguí probando, criptomonedas. En su momento compré, Me mata mi cara de póker, boludo. pero vos mirado a mí cuando yo hablo, criptomonedas. En su momento, cuando junté algún mango, pude comprar algo de criptomonedas. Después también la idea fue prestarlo, lo mismo que hacía a través de Afluente Sí, en ahí pesos. tuviste- No me salió redonda. En ese momento compré algo de criptomonedas, Bitcoin sobre todo. Y bueno, después en el tiempo se fue valorizando, por suerte. Sorry, me tengo que divertir. ¿Y qué te iba a decir? Mientras con cara de póker, estaba haciendo caras. Perdón. Bueno, con criptomonedas también lo que sí encontré un lugar donde prestar criptomonedas a inversionistas, la página se llama CryptoLend, para que lo quiera investigar. Así que eso es otra cosa que estoy haciendo, prestar criptomonedas. También estuve experimentando un poco con la compra y venta de acciones o demás. En ese momento, todo esto lo hice también en un momento que está más estático, Sí, ¿no? antes de salir de viaje, cuando Sí, antes de salir de viaje y todo. a él le gusta, le interesa y se metió y está bueno. Está Sí, buenísimo. me pasó en un momento en que por ahí la operación la tenés que seguir hasta el momento justo para vender. Necesitas estar más conectado para ver los movimientos que hay de los Cada precios. acuerdo te quedas hasta las 3 de la mañana a veces. Entonces decidí vida. que no, que eso no lo iba a hacer Sí. más. Sí, porque era demasiado tiempo destinado Sí. a eso. Ahí arranqué en un portal que se llama eToro, que bueno, para lo que es compra y venta y hacer experimentos ahí está bien. Algo de ingreso también nos da.
Poco porque tampoco ya no me dedico más a meterme a comprar, vender y todo eso. Así que tampoco es que nos entra tanto por ese lado. El ingreso es un ingreso más activo, porque sí depende de que uno esté metido. Si bien uno se mete cuando quiere y puedes programar las operaciones, tenés que dedicarle bastante más tiempo del que uno pensaría que tiene que dedicar. Por lo menos a mí me pasó eso. Otro que la tenga más clara, no, deja programado, hace análisis, lo opera a más largo plazo. Ojo, no tenemos afiliación a ninguno de estos, no, solo lo estamos nadie nos sponsorea. Nadie nos sponsorea ni nada, pero bueno, le decimos pero que... Sí, que les pueden servir a ustedes, que pueden ver. Sí, pueden verlo, al que se dé más maña con una cosa con otra. Sí. Uno que surgió hace poco es un portal que se llama C Socio, permite hacer inversiones, la gente se mete buscando una financiación para distintos proyectos, hace una presentación del proyecto y uno como inversionista puede destinarle desde $1 hasta lo que tenga o quiera a cada proyecto. Pues cuando a medida que va avanzando el proyecto y va funcionando, se va valorizando, entonces después uno puede retirarlo, o sea, ganas apoyando a los proyectos de otra gente. Bueno, eso es otra plataforma de inversión que está interesante. Esa hoy la tenemos y algo nos aporta también. Todos nuestros ingresos son ingresos pequeños, la realidad es que no tenemos ningún ingreso grande. Por ahí los más fuertes eran los de los alquileres, pero no importa, el hecho de tener varios ingresos diversificados y estar todo tan repartido, nos da la tranquilidad de que si nos falla uno, otro nos salva. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, el alquiler temporal de mi apartamento estuvo 2 meses totalmente parado, no se pudo alquilar. Estaba complicado para todo el mundo y para nosotros también fue complicado, pero bueno, también bajamos más nuestro costo de vida, o sea, nosotros tenemos un costo de vida muy bajo viviendo en la camioneta. Entonces lo importante es ese, es mantener bajo el costo, porque después no necesitas un gran ingreso para vivir en una camioneta. No le veo ninguna contra, ese es el tema. Tiene sus contras. ¿Cuáles son las contras de viajar sin trabajar y con estos ingresos? Bueno, son varias, porque en definitiva a nosotros no nos da la seguridad de tener un ingreso fijo todos los meses. Hay gente que viaja trabajando con ingresos fijos porque son digital nomads o porque a distancia, trabajo remoto, entonces tienen un ingreso fijo todos los meses. Nosotros esa seguridad no la tenemos, pero bueno, tampoco nos estresamos tanto. No. Nada, porque aparte tenemos un pequeño ahorro que siempre nos salva las papas y a un día se explota la camioneta, por decir. Por supuesto no nos podemos dar tantos gustos, o sea, no podemos tener una vida de lujo, obviamente, porque nuestro ingreso es bastante limitado, entonces no es algo que el Bitcoin se vaya. Obviamente tenemos una vida mucho más austera comparada con la vida que teníamos cuando trabajábamos los dos con ingresos más fijos, o una vida más estable, obviamente, ¿no? Claro. Y obviamente, cosas a favor de este ingreso pasivo es el tiempo que tenemos. Claramente podemos disponer ampliamente de los tiempos, no tenemos que despertarnos a ningún horario, cumplir ningún horario básicamente de ningún tipo. Por otro lado, una ventaja que tiene es que no dependemos de estar en un lugar puntual, nos podemos alejar bastante de las ciudades, de los pueblos durante bastante tiempo, sin depender de nada más que de internet. Claro, a veces tenemos que encontrar señal porque tenemos que estar en contacto y tenemos que, todo esto que hacemos tiene un tiempo obviamente de conexión para consultas, para administrar, para lo que sea, requiere un tiempo nuestro. Podemos pasar días y días sin ver a nadie y trabajar desde el celular. La ventaja es que no tenemos que trabajar presencialmente. Si uno vende cosas, por ejemplo la camioneta, siempre lo tenemos como opción, obviamente, siempre decimos vamos a vender jugo de naranja exprimido el día que tengamos que generar ingresos. Bueno, eso requiere de estar en un lugar con gente, por ejemplo, a quien venderle. Nos encanta alejarnos y meternos en el medio de la naturaleza, lejos de todo y vivir así totalmente aislados. No es que seamos ermitaños. No, somos re antisociales, pero nada más. Para ir cerrando, como última cosa, les contamos la parte de YouTube, porque nosotros cuando nos pusimos a investigar para generar ingresos pasivos, uno de los primeros temas que surgió fue ser youtuber, obviamente, porque encima se complementaba mucho con lo que nosotros ya hacíamos y ya nos gustaba hacer, nos encantaba hacer videos, los hacíamos antes de ser youtubers. No me siento muy identificada con llamarme youtuber, pero bueno, hoy por hoy somos youtubers. Entonces por eso fue que decidimos meternos en esto de YouTube, porque también se completaba mucho con esto de poder generar ingresos pasivos. Hoy por hoy no nos genera nada, sí, $3 por mes, ya lo contamos. Tampoco queríamos monetizar todo el canal y que esté todo lleno de publicidades para que no nos joda tanto. Pero bueno, apostamos a futuro a que el canal crezca y a que podamos generar ingresos con YouTube. Lento la cosa, pero no perdemos la fe. YouTube es lo que más tiempo nos demanda, de nuestras horas dedicadas a trabajar, digamos, es lo que más le estamos poniendo. Bueno, YouTube nos generaría un ingreso a través de las publicidades, pero nosotros siempre apostamos más a otra plataforma y no tanto a las publicidades de YouTube, porque tampoco es
mucho el ingreso que te genera. Pero bueno, por lo menos es gratuito para todo el mundo. Claro. Para nosotros no, pero para ustedes sí. Para nosotros nos salen los equipos que compramos, la computadora que tenemos que banca el programa de edición, ¿viste? Todos son equipos que obviamente tienen un costo. La plataforma a la que apostamos, más allá de YouTube mismo, es Patreon, que muchos la habrán escuchado nombrar. Pero básicamente la gente que se copa con nuestro contenido nos quiera patrocinar y apoyar y puede a través de esa plataforma hacernos llegar algo que está buenísimo porque nos ayuda un montón. Así que cópense. Claro, y de hecho aprovechamos para presentarla ahora acá en este momento y contarles que tenemos una cuenta de Patreon, que todavía no teníamos intenciones de activarla, pero bueno, esto es una buena oportunidad para contarles. Abajo también, si quieren, en la descripción pueden ir a nuestro link de Patreon si alguien quiere colaborar y ayudarnos. La gente tiene que suscribirse a nuestro canal dentro de la plataforma y todos los meses se le debita $1, es lo mínimo que permite la plataforma. Así que bueno, también apostamos un poco a eso a futuro. Sí, que acá en Argentina sabemos que estamos medio en el horno porque sí, al ser en dólares obviamente nadie se quiere, aunque sea $1 por mes. Sí. Sabemos que a mucho eso no va a funcionar, así que también usamos Cafecito App, que está en nuestro blog, si quieren ver nuestro blog. También vamos a dejar el vínculo acá. chestin.com.ar. Dejamos acá el vínculo en la descripción. Sí. Y bueno, en Patreon, si alguno quiere ser nuestro primer patrocinador. Si quiere ser nuestro primer patrocinador, están invitados. Va a ser una total emoción. Va a ser nombrado en el próximo video. En el próximo video. Sí. Pueden obviamente suscribirse para un solo mes y el mes siguiente darle de baja, no hay ningún compromiso, sí. Por supuesto. Sabemos que hoy por hoy no es para nosotros una real necesidad, pero el día de mañana para cumplir nuestros sueños sí vamos a necesitar que YouTube funcione y que Patreon funcione. Son bienvenidos a ayudarnos a cumplir nuestro sueño, ya sea gratuitamente a través de YouTube o como quieran, el que quiera. Siempre hay forma de colaborar. Las formas de colaborar gratuitas son suscribiéndose, dejando comentarios y dándonos like a los videos, por supuesto. Seguirnos en Instagram y Facebook, también en nuestra página web, chestin.com.ar. Todas esas son formas gratuitas y todo nos ayuda. Y bueno, si alguno se quiere estirar un poquito más, por Patreon y por Cafecito App, también. Bienvenido. Pero bueno, no nos gusta pedir, esa es la realidad, sí. Pero bueno, lamentablemente a veces hay que hacerlo. En este sentido somos bastante transparentes. Sí, nos gusta ir de frente y por eso les contamos también todo esto y a la vez con este video esperamos ayudarlos a haberles dado nuevas ideas o nuevas posibilidades de generar ingresos para el que quiera viajar o que quiera tener más libertad laboral. Todos son posibilidades. Obviamente no es de un día para el otro, todo lleva un tiempo, pero bueno, nosotros nos llevó varios años, pero lo logramos y hoy por hoy, con 39 años ya somos retirados, podríamos decir, de alguna manera. Queríamos contarles cuáles son nuestros proyectos a futuro que están vinculados a esta forma de generar ingresos también. Nuestro plan original siempre fue ir a vivir un barco. Dar la vuelta al mundo. Y para poder financiarnos necesitamos generar más ingresos, porque la realidad es que con los ingresos que tenemos hoy no nos podemos ir a vivir un barco. O sea, tiene un costo mayor y menos al barco que queremos. Así que bueno, por eso fue que también apostamos a YouTube. En el barco tampoco podemos simplemente depender de YouTube, esa es la realidad, puede fallar, puede no irnos bien nunca. Vamos para ese lado, Sí. Viene en decadencia mal el canal, pero bueno. Pero sí tenemos planes de, por ejemplo, alquilar camarotes para turistas o por Airbnb o experiencias Airbnb también, hacer actividades en el barco, así que... bueno, ya saben, esos son nuestros proyectos. Bueno, cerramos acá para no hacerlo más largo, la verdad que se hizo eterno. Les agradecemos muchísimo por haber llegado hasta el final. Los que llegaron, los que no importa, los entendemos también. Para nuestro ritmo de videos es un poco un molesto, pero bueno. Si les gustó, les sirvió, dejen un like, suscríbanse y dejen comentarios. Si se les ocurre alguna otra idea también. Claro, pueden dejar abajo en los comentarios ideas también de ingresos pasivos para la gente que quiera leer y saber más de esto. Y también nos pueden escribir personalmente si tienen alguna duda respecto a algunos de los ingresos que tenemos. A ver si les podemos ayudar de alguna manera. Nada, listo. Chao. Hacemos así con la clásica... La clásica de MDQ, así.